acompañan esta tarde de jueves, que nos reunimos en este importante ya programa de los criterios del Poder Judicial de la revista Tiempo de Derechos de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, que ha venido consolidando las voces más autorizadas en temas de carácter jurídico y sobre todo de carácter de relevancia y de vanguardia en nuestra sociedad mexicana. Esta tarde es el segundo programa que estamos dedicando al análisis de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En el programa anterior del día 29 de febrero nos acompañaron, recordarán ustedes, a Enrique Jackson, secretario general del Centro de Mediación y Arbitraje y Conciliación, así como el maestro Fernando Valerio Gutiérrez, que es director general del Centro Estatal de Justicia Alternativa en el estado de Veracruz, que ellos nos aportaron una visión. Pero la visión de hoy es una visión muy fresca que tiene que ver con el ámbito legislativo. Y para esa circunstancia, con la venia del señor director de esta muy prestigiada revista Tiempo de Derechos, el doctor Rafael Estrada Michel, y el director general de la fundación, doctor César Ruiz, le doy la más cordial de las bienvenidas al maestro Carlos Eduardo Molina López, un joven jurista muy comprometido con el tema que hoy nos convoca. Él es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDES, institución por la que también cuenta con un diplomado en Análisis Estratégico Internacional. Pese a su juventud, ha sido campeón nacional y estatal en concursos de oratoria y debate, así que ya se imaginarán qué sabroso se va a poner este programa, y ha impartido además capacitación en estas materias en 25 universidades del país. En el ámbito legislativo ha sido asesor parlamentario en el Senado de la República, en la 63 legislatura, en las comisiones de anticorrupción y participación ciudadana de derechos humanos y educación. Desde diciembre de 2018 es secretario técnico de la Comisión de Justicia y de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados. También en 2021 y 2022 fue reconocido por la revista Campaign and Elections México como uno de los 100 jóvenes que tiene el futuro del país en sus manos, en la edición especial El futuro es hoy. Pero además ha sido desde el legislativo quien ha impulsado todos los estudios relacionados con esta ley. Así que su visión es muy relevante, y sobre todo nos va a aportar criterios que nos van a permitir conocer un poco más, no solamente el contenido de la ley, sino el entorno en el cual se ha venido desarrollando. En esta edición de este programa, vamos a analizar esta ley que constituye ya, desde el momento mismo de su publicación, apenas el 26 de enero de este año, un pilar importante para la modernización, pero sobre todo para la humanización del sistema de justicia, porque ofrecerá a las partes implicadas en los conflictos medidas más flexibles, más económicas y más eficaces para su resolución. La sociedad, el solo hecho de ser personas gregarias, seres que se relacionan unos con otros, necesariamente genera una conflictividad. Y esta conflictividad no necesariamente puede ser resuelta en los más altos sitiales del ámbito de la administración de justicia. Se requieren mecanismos mucho más flexibles, más accesibles, para que las personas podamos resolver nuestras controversias. ¿Para qué se requiere? La voluntariedad, pero también la buena fe. Es decir, estamos hablando de la cultura de la paz. Estamos tratando de impulsar a través de esta ley mecanismos que permitan resolver los conflictos para devolvernos la paz, la tranquilidad como merecemos como sociedad. Así que
Y con todo este argumento, le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro muy joven y muy entusiasta, pero también muy brillante maestro Carlos Molina. Y pues yo quisiera ya comenzar desde luego, ¿no? Comenzar desde los cimientos de nuestra ley para saber cuáles fueron sus antecedentes, cuál es la justificación de su existencia, por qué era necesario la expedición de esta ley de mecanismos alternativos de solución de controversias y la visión de nuestro invitado desde el legislativo, con todas las responsabilidades que ha tenido, pues nos va a refrescar todos los conocimientos y estas circunstancias. Sea bienvenido, mi querido maestro Molina. Muchas gracias, magistrado Luis. Antes de comenzar con esta plática, me gustaría llamarla así para que sea un ejercicio bastante más ameno, más cercano, en donde inclusive pues quienes están ahorita presenciando esta plática, esta charla, pues tengan la libertad de hacer alguna pregunta si así lo consideran. Pero antes de eso quisiera agradecer el espacio primero al director general de la fundación, a mi amigo y paisano además, César Ruiz, por supuesto al muy admirado y querido doctor Rafael Estrada Mitchell, que es director de esta revista, y por supuesto usted, magistrado, a todo el equipo de la revista. Eh, Como usted bien dice, la ley general que fue publicada de manera muy reciente, apenas en enero de este año, es un ejercicio, yo diría, el desenlace en la parte legislativa de un cúmulo de esfuerzos que se han desarrollado en nuestro país durante muchos años, pero es al mismo tiempo, yo creo, el comienzo, el parteaguas de una nueva etapa, de una nueva visión, de un nuevo paradigma, de la comprensión de la justicia en nuestro país. Como usted lo comentaba, creo que es muy importante antes de comenzar a hablar como tal de la ley y de sus contenidos, empezar a ubicar cuáles son los antecedentes, el contexto en el que se desarrolla el proceso legislativo de esta ley. Y quisiera comenzar, como muchos de ustedes sabrán, y de verdad me siento muy honrado de poder compartir esta tarde con personas especialistas, con abogadas, con abogados, con mediadores, con titulares de órganos jurisdiccionales como usted, magistrado, el hecho de poder platicar, comentar estas ideas e inclusive también recibir retroalimentación, porque esto al final de cuentas es el ejercicio dialéctico que nos permite a nosotros mejorar en nuestra labor legislativa. Y bueno, como muchos de ustedes sabrán, desde 1997, que fue el año en el que se publica la primera ley estatal en Quintana Roo en materia de mediación, han pasado pues menos de 30 años en los cuales México ha empezado a dar pasos cada vez más avanzados y cada vez más fuertes para poder integrar los mecanismos alternativos de solución de controversias como un mecanismo que en principio se entendía como auxiliar y como vamos a comentar más adelante, yo estoy prácticamente seguro que van a ser ya un mecanismo indispensable sin el cual no se va a poder entender el sistema de impartición de justicia en su conjunto. Y desde aquel año comenzaron a haber avances sustanciales. También es importante el antecedente de 2014 de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que por supuesto es una materia que quedó excluida de la Ley General publicada en enero de este año. Y el proceso yo creo más importante en el cual se empiezan a recuperar las ideas, los antecedentes propiamente de la ley a la que arribamos después de varios años, en enero de este año, fue precisamente el ejercicio realizado por mi alma mater, el CIDE, en 2015 a través de los foros de justicia, de los diálogos de justicia cotidiana. Y en estos diálogos se desarrollaron diversas mesas, una de las cuales está muy específicamente orientada para el análisis de la justicia alternativa. Y allí es cuando, después de consultar a personas juzgadoras, a abogados, a mediadores, a inclusive víctimas o colectivos de personas que de alguna manera habían resultado afectadas por algún tema relacionado con la impartición de justicia, se detecta que ya varios estados habían avanzado de manera sustancial en la aplicación e implementación
de mecanismos como la mediación. El caso paradigmático que se menciona en los diálogos es el de la Ciudad de México, en donde los datos empiezan a reflejar que mientras la labor jurisdiccional apenas lograba un avance relativo del 33 al 40% de la resolución de los asuntos, la mediación en contraparte lograba alcanzar hasta un 95% de resolución de asuntos que le eran turnados. Entonces, empieza a sobresalir y a resaltar que este tipo de mecanismos como tal, pues son bastante útiles para desahogar la ingente carga de trabajo que tienen los órganos jurisdiccionales y particularmente en el ámbito local. Entonces, cuando se detecta esto, también se detecta por qué estas oportunidades que brindaba la justicia alternativa, como se entendió en su conjunto, no había explotado, no había desarrollado todo su potencial en otras entidades federativas, y ahí fue donde se detectaron varias cuestiones que de alguna manera frenaban o detenían el potencial de los mecanismos. El primero de ellos, por supuesto, relacionado con la falta de difusión, con el hecho de que muchas personas ni siquiera entendían de qué se trataba esta figura, con el hecho de que, por ejemplo, aunque en varios estados ya se había desarrollado una audiencia de conciliación obligatoria durante los procesos jurisdiccionales, la verdad de las cosas es que esta audiencia no se llevaba a cabo de manera integral o con el afán de poder resolver en el fondo el problema que era la materia de la controversia, sino más bien se desahogaba como para cumplir un requisito meramente. Entonces, estas circunstancias, la falta de apoyo presupuestal, la falta de difusión y de conocimiento, y algo que es bien importante y que me gustaría subrayar y dejar inclusive si se pudiera mentalmente como una especie de nota al calce en esta plática. Lo que hacía falta desde aquel entonces y era la mayor detección de los diálogos de justicia cotidiana, era una cultura de la legalidad y una cultura de la paz. En realidad, lo que sigue permeando desafortunadamente en nuestro país es una mentalidad muy generalizada basada en el conflicto y no necesariamente en la cultura de la paz, que es de alguna manera la contraparte del conflicto. Entonces, como no se tiene el objetivo, la mentalidad, la voluntad de poder resolver problemas, ¿no? Más bien se tiene la mentalidad de mantener el conflicto, de inclusive buscar elementos de conveniencia para que puedan perpetuarse o retrasarse indefinidamente los conflictos, en los cuales, por supuesto, siempre hay una persona que resulta beneficiada y otra que resulta perjudicada. Entonces, en esa medida tampoco existe una adecuada visión de cuál es el verdadero objetivo que uno debe de tener en el momento en el que acude a una instancia, que en este caso, como vamos a ver, en la justicia alternativa no necesariamente es gubernamental, pero al final de cuentas se acude a una instancia para intentar resolver el problema. Entonces, esta es digamos, la idea general que está detrás de la necesidad de expedir una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y además se mencionan las bondades que podrían ese entonces revestir para poder fortalecer y al mismo tiempo coadyuvar con la tarea que por supuesto es un derecho irrenunciable, el derecho a la jurisdicción, coadyuvar con la impartición de justicia, ¿no? En este caso, pues se detectó que como tal el proceso, los procesos jurisdiccionales en general resultaban muy caros, resultaban muy tardados, muy tediosos, por alguna razón también implicaban el hecho de que las personas se desanimaban y perdían la confianza en las instituciones. Entonces, pues digamos así, la médula del problema seguía ahí presente y no se resolvían los conflictos con el todavía problema adicional de que en el trayecto la mayoría de las personas que sí lograban acudir a una instancia jurisdiccional para resolver sus problemas, pues lo único que tenían como resultado era una decepción profunda de las instituciones. Y ese, por supuesto, es uno de los problemas más importantes que se intentan atajar. Finalmente, no podemos hablar de Estado de Derecho, no podemos hablar de un Estado democrático y constitucional de derecho si los problemas no se resuelven en el ámbito del Estado y si el Estado también falla con su función esencial de garantizar que exista justicia. Entonces, con estas consideraciones fue que se propuso la expedición de una ley general para definir las bases mínimas, los principios
la estructura y la distribución de competencias que podría ayudar a organizar o a bosquejar un sistema de mecanismos en el país. Y ese mandato, esa facultad quedó reconocida en la fracción 29-A del artículo 73 de la Constitución y se publica en el Diario Oficial de la Federación en el 2017. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el artículo cuarto transitorio se mandataba la expedición de esta ley general durante los 180 días siguientes a la publicación del decreto, pero pues como desafortunadamente pasa muy frecuentemente en el Congreso mexicano, pues no se cumplió con la expedición de esta ley. De hecho, sí se llevaron a cabo actos pendientes para cumplirlo, pero por alguna razón los tiempos políticos, etcétera, ya no hubo oportunidad de que concluyera exitosamente este proyecto y entonces se quedó en el tintero. Es hasta el momento en el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que también dicho sea de paso, es una legislación sin la cual no se puede entender de manera integral y completa la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que se detecta por parte de los legisladores que encabezaron ese proceso legislativo la necesidad de expedir prácticamente de manera inmediata la ley general. Y estábamos literalmente imbuidos en este proceso, hay que decirlo y me gustaría compartirlo aquí. Realmente pocas veces se logra apreciar en el Congreso mexicano una dinámica de sinergia positiva tan buena como la que hubo para el proyecto del Código Nacional y para la Ley General entre las comisiones de justicia de ambas cámaras. Aquí hubo voluntad política, hubo una conciencia de que eran proyectos útiles, necesarios, urgentes para poder mejorar la impartición de justicia en nuestro país. Y eso fue el motivo por el cual hubo un acuerdo, un consenso entre ambas cámaras de poder impulsar ambos temas. Entonces, ya nos encontrábamos en la ruta, dando los pasos para poder arribar a la construcción, a la redacción de un proyecto único, cuando de pronto pues nos notifican una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo en revisión 651/2022, en el cual se reconoce, por supuesto, que el Congreso de la Unión había incurrido en una omisión legislativa. Bueno, el nombre técnico correcto es una omisión legislativa relativa en cumplimiento, en ejercicio de cumplimiento obligatorio, que básicamente consiste en que expiró el plazo de 180 días que el mismo Congreso se había dado para poder expedir esta ley y no se expidió. Entonces, un poco con la mayor presión de que pudiera expedirse la legislación al término del periodo ordinario en el que se notifica la sentencia, que fue el periodo ordinario que empezó el 1 de septiembre del año pasado y que terminaba el 15 de diciembre, pues realmente teníamos un tiempo muy, muy corto para poder arribar a la legislación. Y eso me gustaría dejarlo como apunte, porque si bien hubo varias ideas, muchas de ellas bastante bien fundamentadas y yo diría muy necesarias, creo que al final de cuentas el proyecto que se publicó cumplía con dos cosas. Lograr un proyecto que pudiera expedirse dentro del plazo y con eso dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte y al mismo tiempo dejar fuera todas aquellas cuestiones que podían retrasar o generar controversia, ¿no? O sea, eso iba a ser hasta una especie de ironía que en la legislación que estaba destinada a buscar nuevas alternativas para la solución de controversias hubiera controversia. Entonces, por eso se prefirió arribar a un proyecto mucho más romo en cuanto a sus alcances, pero que cumpliera con expedir y definir esas bases mínimas que dieran, por supuesto, una facultad residual mucho más amplia a los estados para desarrollar los contenidos. Yo hasta aquí dejaría esta primera parte y estoy atento igual a sus preguntas, magistrado. Sí, muchas gracias, maestro Molina. Realmente con mucha claridad se ha expuesto aquí el desarrollo de los orígenes de esta ley y me llama la atención lo siguiente, y vuelvo, y perdón por a lo mejor un tema profesional mío,
ir al juicio de amparo, ¿no? Este amparo en revisión, que fue el que de alguna manera detonó la obligatoriedad para el Congreso con el objeto de que en cumplimiento de una sentencia de amparo se emitiera la ley. Es decir, el juicio de amparo sigue siendo un baluarte fundamental para lograr que las autoridades cumplan con sus obligaciones, particularmente de este ejercicio obligatorio, ¿no? De la emisión de una ley que ya el propio Congreso se había dado 180 días para emitir la ley, pero bueno, ahí estaba desde 2017 digamos, obligación porque no se había cumplido. Y me parece que esta narrativa que usted nos señala, pues pone énfasis justamente en esta conciencia de nuestros legisladores de la necesidad de otorgar un marco jurídico que regule de manera general estos mecanismos y que los ponga a disposición de la gente para hacer efectivo este derecho humano al acceso a la justicia. Y no solamente el acceso a la justicia estrictamente formalizada, insisto, ante los órganos jurisdiccionales, sino esta justicia cotidiana, esta justicia del día a día, ¿no? Ya nos recordaba usted estos diálogos de justicia cotidiana y puso usted allí dos temas, ¿no? Que dicen, esto no se nos olvide, pónganlo por ahí, ¿no? Que es particularmente la cultura de la legalidad y la cultura de la paz. Y aquí quisiera también centrarme un poco, porque resulta que se trata de un tema cultural, es decir, no le corresponde solamente a los legisladores ya hicieron su trabajo, ya emitieron el marco normativo, ya generaron instituciones, mecanismos y también el desarrollo de los procedimientos, pero ahora esto necesita permear a la sociedad y no solamente a toda la gente, sino también a los operadores jurídicos. Y me detengo en el tema de la cultura de la paz. Usted habló con toda claridad de esta cultura del conflicto y resulta que los juristas, los abogados, desde la universidad, desde el primer día de clases en la licenciatura en Derecho, lo que nos están diciendo es que debemos formarnos para el litigio, es decir, para pelear, para lograr que los conflictos se resuelvan a través de la imposición de la razón y a través de cualquier medio, incluso algunos perfectamente previstos en la ley y otros derivados incluso del propio ingenio de los litigantes, en donde van alargando los procedimientos con el objeto de ir justamente también sin resolver el asunto, ir avanzando en el tiempo. Entonces me parece que la cultura de la legalidad y la cultura de la paz, que tiene que ver también con el tema de la dignidad humana, tiene que estar rescatada desde el momento mismo de ir saneando las relaciones humanas desde la más tierna infancia y pasando, claro, por la educación formativa desde de los primeros años escolarizados y con posterioridad. Y quizá la ley de mecanismos alternativos de solución de conflictos, esta tendría que culturizarse, difundirse y practicarse, ¿no? Cómo incidiendo en los planes y programas de estudio. Usted mencionaba que esta ley va a tener un gran impacto y este impacto va a ser el cambio del perfil del tipo de administración de justicia que queremos, ¿no? Me parece muy importante lo que usted ha mencionado y seguramente las universidades, los profesores de derecho y particularmente de derecho procesal van a tener una gran carga y una gran tarea en este ambiente. Ahora, usted, ¿cómo ha visto que ha evolucionado esta justicia alternativa? Nos habla usted de que desde hace más de 30 años los MASC ya existían de alguna manera, incluso hay estados que han avanzado, hablaba usted de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos también en Quintana Roo, tenemos en otros estados que ya habían avanzado. Y esta ley pues viene a darle cierta uniformidad. Pero ¿cómo ha evolucionado esta justicia alternativa? Fíjese, magistrado, ahorita mencionó un dato bien importante del que me gustaría partir para concatenarlo con algo que creo que puede ejemplificar muy bien cómo ha sido ese tránsito de la justicia alternativa. Sí, usted tiene toda la razón.
creo que desafortunadamente en las facultades de Derecho todavía está muy presente una percepción de que el abogado tiene que estar formado para el litigio. Me hizo recordar, creo, la primera clase que tuve de análisis jurídico en el CIDE, en donde justo el doctor Sergio López Ayón nos decía un dato bien, bien curioso. Decía, antes que ser, eh, antes que ser abogados para el litigio, lo que ustedes tienen que ser es, y lo dijo muy claro en inglés, dijo problem solvers. El abogado tiene que resolver conflictos y tiene que acortarlos lo más rápido posible. Esa es la síntesis de la misión de un abogado. Y creo que al final de cuentas, y lo ejemplificaba él en ese momento muy bien, se piensa que el abogado en México gana más dinero mientras más tiempo se extiende la controversia. Y de lo que no se dan cuenta es que en un país en el que desafortunadamente hay tantos conflictos, en realidad la misión del jurista, la misión del abogado, pensando en la máxima dignidad de la persona humana, es resolver el conflicto, evitar el dolor evitable. Entonces, eh, esto lo traigo a colación porque cuando empezamos a difundir y a publicar los resultados de la ley general, yo luego de pronto leo mucho los comentarios en redes sociales y veía muy frecuentemente algunos comentarios que decían que pues esta ley no significaba nada nuevo porque al final de cuentas los mecanismos como la mediación pues ya estaban presentes y legislados en varios estados. De hecho es así, son realmente 28 estados de la República los que ya tienen legislado la justicia alternativa o la mediación, que es el mecanismo más frecuente, más común de solución de controversias. Pero ¿cuál fue el diferencial? ¿Qué es de diferente? ¿Qué trae de diferente la ley general en relación con las leyes que ya se encuentran vigentes en el país? Por supuesto que cada estado entenderá sus propias naturalezas, sus propias dinámicas sociales y culturales, pero el hecho de que en la ley se mencionen de manera general y que ahora todos los congresos estatales estén obligados a armonizar con base en los contenidos de la ley general, cuestiones que a lo mejor solamente se habían hecho vigentes a lo mejor en uno o en dos estados, implica el hecho de que aquellas buenas prácticas que ya se han desarrollado en algunos estados, ahora también estén presentes de manera obligatoria en el resto de los estados. Y, por ejemplo, una de las cuestiones en las que me gustaría hacer hincapié es en el hecho de que, por ejemplo, ahora, con esta ley general, algo que no pasa necesariamente en todas las legislaciones de los estados, es el resultado de el convenio del mecanismo alternativo, que ahora ya va a tener el valor equiparable al de cosa juzgada. Eso es un cambio trascendental, porque al final de cuentas, una persona va a poder acudir al mecanismo, va a poder acudir al centro de justicia y va a poder desarrollar todo el procedimiento y habiéndose ahorrado lo tortuoso, lo caro, lo largo, lo difícil, inclusive hasta lo incómodo, que pudiera llegar a ser un proceso jurisdiccional, va a obtener el mismo resultado, ¿no? Es prácticamente equiparable al hecho de decir que nosotros, digámoslo así, pues una persona que quisiera a lo mejor bajar de peso, ¿no? O sea, que a lo mejor sin pasar por todos los procesos disciplinarios incómodos, difíciles de la dieta, del ejercicio y demás, pues terminara por obtener lo mismo, ¿no? En cuestiones de justicia no es trivial. Les digo, me permitió hacer este ejemplo porque al final de cuentas puede ayudar a entender cómo puede reducir para las personas la dificultad de obtener un resultado deseado, pero no es trivial porque al final de cuentas lo que están involucrados en la resolución de los conflictos pues son derechos y son derechos en los cuales de pronto pueden cambiar circunstancias de vida muy particulares y que cuando se resuelven pueden beneficiar a las partes que están involucradas en la controversia. Este resultado lo que nos ayuda es a distinguir que habiendo tenido la oportunidad de alargar o de hacer más difícil el proceso, en realidad las partes lo que quisieron fue
allanar el camino y mejorar sus vidas. Y eso al final de cuentas hace que la justicia alternativa también se vuelva un instrumento auxiliar, inclusive de la gobernabilidad, porque la construcción de la ley general está basada en el principio y en la idea de que los conflictos, desafortunadamente la terrible crisis de violencia e inseguridad que vivimos los mexicanos, pues no empieza necesariamente con el grado más alto de violencia o de fuerza, sino que empieza a lo mejor con cuestiones mínimas y que cuando estas cuestiones mínimas no se atienden efectivamente, pues por supuesto que esto puede escalar y puede derivar inclusive en la pérdida de vidas humanas. Para redondear la idea, porque me imagino que después se referirá a algunos casos muy concretos en los que vamos a poder examinar con más detalle cuáles son estos beneficios, yo quisiera decir que la justicia alternativa, como se entendía en 1997 al día de hoy, y por supuesto con el establecimiento y el reconocimiento formal a través de una ley general de sus bases y principios, creo que ha sido un salto cuántico, porque inclusive muchas de las personas que a lo mejor están aquí presentes no me dejarán mentir. Hace todavía unos años en los mecanismos alternativos pues se les percibía como una cuestión un poquito medio rara, medio ajena inclusive al propio derecho, y esto es el reconocimiento expreso de las bases y de los principios en una ley general va a ayudar también al cambio de la percepción de la justicia alternativa, que por supuesto que no es una cuestión menor, es, yo diría, el punto en el que el Estado puede empezar a garantizar el derecho de acceso a la justicia sin poder, sin tener la necesidad de recurrir a reformas mucho mayores. Entonces, creo que ese es el justo medio en donde se pueden encontrar la creciente demanda de justicia que hay por parte de la sociedad y al mismo tiempo un mecanismo institucional dentro del ámbito del Estado mexicano que pueda permitir que sean las mismas personas las que se reconozcan con la capacidad de resolver sus conflictos. Muy interesante. Y para seguir con esta misma línea, maestro Molina, yo quisiera preguntarle desde una perspectiva crítica, si ha sido realmente eficaz esta justicia alternativa con la poca experiencia que hay en los estados, porque es algo muy reciente, aún hablando desde de los noventas para acá, de cualquier manera es un fenómeno reciente, pero bueno, ya nos ha dicho cómo ha evolucionado esta justicia alternativa, pero ¿ha sido realmente eficaz para resolver conflictos de nuestro país? Es decir, cuando menos la experiencia que ya tenemos. Sí, por supuesto. Me voy a referir a la mediación. La ley general reconoce como mecanismos alternativos la negociación colaborativa, el arbitraje y la conciliación. De todos ellos, el ejercicio del cual tenemos mejor registro y del que hay un bagaje mucho más amplio es de la mediación. Y el censo de justicia estatal del INEGI, el último ejercicio del 2023, perdón, del 2022, nos arroja que por lo menos en los casos de mediación, solamente de los casos, ahora sí que del universo de casos que se presentan, solamente aproximadamente entre el 10 y el 15% de los casos no resuelven completamente el conflicto y se ven en la necesidad de llegar ahora sí a la instancia jurisdiccional. Tener una tasa de éxito del 85 al 90% es bastante considerable. Yo diría, nos habla de que si no había en ese momento una estructura, unos lineamientos, principios y bases generales que permitieran armonizar estos mecanismos en todo el país y aún así existían resultados tan positivos, creo que la ley general entonces implica la oportunidad de poder reconocer que los casos resueltos a través de mecanismos alternativos de solución de controversias pueden tener una mejor expectativa de solución que inclusive recurrir al proceso jurisdiccional, porque de hecho hay algo que desafortunadamente todavía no se mide, no hay evidencia empírica al respecto, pero la gran pregunta aquí sería del total de los procesos jurisdiccionales que se llegan a resolver en el país, que están aproximadamente en el margen del 45 al 50% de los asuntos que son turnados en los poderes judiciales de los estados.
más bien cuántas personas de esas resultan satisfechas con el resultado. Porque una cosa es obtener la resolución de un caso y otra cosa es obtener la satisfacción de las partes. Y en la gran mayoría de los casos, digo, evidentemente carecemos de esos datos estadísticos, de evidencia empírica para poder afirmarlo con contundencia, pero aquí es donde es uno de esos puntos finos en donde está presente el cambio de paradigma que yo mencionaba al principio. ¿Qué es lo que queremos al final de cuentas? Resolver el conflicto, resolver un caso o inclusive llegar a la parte de donde pudiera obtenerse una satisfacción por parte de quienes están involucrados en el conflicto. Y eso es al final de cuentas llegar a un resultado en donde se humaniza la justicia, en donde se reconoce que antes que casos, que números de expediente, pues hay personas, hay trayectorias de vida que pueden verse completamente alteradas dependiendo de lo que se decide. Entonces, creo que sí, la evidencia empírica disponible creo que nos ayuda a afirmar que efectivamente puede haber una tasa de casos, perdón, una tasa de casos exitosa muy alta y pues yo creo que también en su momento habrá que ver a partir de los resultados que empiecen a medirse con la implementación de la ley general que comenzará, bueno, que ya está en marcha, pero que empezará a aplicarse dentro de un año. En ese momento vamos a poder medir inclusive cómo ayuda a desahogar la cantidad de casos que son turnados en el ámbito jurisdiccional de los estados. Y muy importante porque realmente lo que se espera es que haya tal, digamos, utilización de estos mecanismos que prácticamente del 85 al 90% de toda la conflictividad que existe y que se puede resolver no llegue al Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial solamente atendería entre el 15 y el 10 y el 15% de esa conflictividad, contrario a lo que ocurre ahora con estos, como dice usted, resultados a veces decepcionantes de la justicia, digamos, ya no diría de resolución de controversias, sino de alargamiento de procedimientos, ¿no? Que hemos estado viendo. Entonces, pareciera que esto viene a resolver o a plantear soluciones mucho más asequibles para toda la gente. Ahora, en el ámbito administrativo, me gustaría que si pudiéramos ver, porque hay diversos ámbitos en los que esta ley se va a aplicar. Ya nos digo usted desde el principio, no se aplica en materia penal. ¿Por qué? Porque hay una ley especial para eso. Entonces no se aplica en materia penal. Y nos recordaba también la íntima vinculación que tiene esta ley con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y que de alguna manera ambas leyes vienen también a transformar el rostro de la justicia en nuestro país, porque el número mayor de asuntos es, nos decía la ministra Olga Sánchez Cordero, que alrededor del 70% de los asuntos que se tramitan en los juzgados del fuero común son familiares y civiles, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hoy se está poniendo los ojos en la resolución de esa clase de problemas, tanto a través del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como de manera mucho más destacada a través de esta ley de mecanismos alternativos. Ahora, en el ámbito administrativo, ¿cómo se visualiza este tema? Es un dato bien valioso porque, como usted comentaba y citaba, este dato viene del Censo de Impartición de Justicia Estatal. Sí es cerca del 66-67% del universo de casos o de conflictos, los que se atienden que son en materia civil o familiar. Entonces, prácticamente eh, pues el 70% es prácticamente las dos terceras partes de todos los conflictos que se suscitan en el país. Y es muy curioso porque normalmente los medios de comunicación, la opinión pública se concentran más en la resolución de casos de índole penal, cuando en realidad la insatisfacción, la percepción de injusticia, la percepción de impunidad o el alejamiento de las instituciones
dedicadas a la impartición de justicia, pues realmente vienen de estos pequeños casos que no se logran resolver y en los que la gente ni siquiera tiene, más bien, ni siquiera siente la confianza de poder acudir a las instituciones porque desafortunadamente por alguna razón piensa, sabe o tiene la certeza de que no va a llegar a nada. Entonces, por supuesto que es bien importante, pero también lo es importante la materia administrativa. La materia administrativa que además implica la materia administrativa y fiscal, que es uno de los avances, yo creo, más importantes de esta ley general y que no se había desarrollado en el resto de la legislación por evidentes razones. La mayoría de los casos en materia administrativa se siguen en el ámbito federal. Entonces, bueno, decía el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que aproximadamente el cúmulo de casos que se desarrollaban en materia administrativa, si lo pudiéramos traducir a un valor económico, arribaríamos a un valor aproximado del 4% del PIB. Es una cantidad brutal. Y por supuesto, también hay una cantidad de casos en los cuales existe rezagos. De hecho, voy a hacer un corte comercial con una reforma que se aprobó el día de hoy. Eh, por mandato judicial en una sentencia de un amparo en revisión, ahora el Congreso de la Unión propone la derogación. Estamos, digo, a partir de hoy, que fue el día que se aprobó, estaremos esperando su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pero hay una reforma en la cual estamos eliminando una regla que de alguna manera se prestaba a esto que coloquialmente los abogados conocemos como chicana. ¿Qué ocurre? En el recurso de queja, en los casos en los cuales arribaba una sentencia, de pronto, pues alguna de las partes no quedaba satisfecha con lo que se entendía como cumplimiento de la sentencia y la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que únicamente se podrá hacer valer el recurso de queja por una vez, lo cual por supuesto limita injustificadamente el derecho de acceso a la justicia. ¿Cuándo ocurre normalmente este tipo de casos? Cuando la institución condenada, o inclusive cuando la sala que está condenada, hace una especie de cumplimiento fake, podríamos decirlo, ¿no? O una especie de cumplimiento incompleto a sabiendas de que no va a poder recurrir en queja la persona afectada y que eso evidentemente va a dejar en los hechos sin materia el resultado de la sentencia. ¿Cuándo ocurre este tipo de casos? Normalmente cuando hay involucrados casos de cuantías muy elevadas que de alguna manera pues podrían resultar hasta de alguna manera incosteables para el Estado. En estos casos, por ejemplo, los mecanismos alternativos de solución de controversias podrían permitir arribar, a lo mejor a través de una negociación colaborativa, a un mejor resultado en el que las partes puedan arribar a un resultado que les deje conformes y que sobre todo garantice que sí se cumple efectivamente la sentencia. ¿Por qué pongo a colación este caso? Yo creo que esta reforma, por ejemplo, ejemplifica muy bien eh, la necesidad de que la materia administrativa esté específicamente regulada dentro de los mecanismos alternativos, porque lo que se pretende es llegar a un resultado en donde las partes se comprometan mutuamente a poder realizar ciertas actividades de cumplimiento y no necesariamente, porque regreso al punto inicial, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Resolver el conflicto o obtener una sentencia? Si es la segunda, pues hay personas que obteniendo una sentencia no obtienen el resultado deseado. Y regreso al tema de la insatisfacción con la justicia o la decepción de la justicia. Entonces, más bien en el mecanismo se reconoce cuál es la posibilidad real de llegar a un cumplimiento y a lo mejor la parte que estaba promoviendo el juicio no necesariamente obtiene lo que pensaba o pretendía al principio, pero obtiene algo. En lugar de irse con las manos vacías, es una sentencia muy bonita que al final de cuentas pues, no va a servir para nada. Entonces, creo que, a ver, regresando al punto medular, en materia administrativa hay varias cuestiones que ayudan a blindar el contenido y los alcances eventualmente del convenio. Por ejemplo, hay una cuestión que no se replicó para el resto de las materias. De hecho, la ley general no habla específicamente de alguna materia
que pueda ser susceptible. El único tope que hay es el artículo 79, que establece muy claramente cuáles son aquellos derechos o aquellas materias de controversia que deben de quedar fuera de los mecanismos, y son aquellos que impliquen derechos irrenunciables, derechos relacionados con niñas, niños y adolescentes, o por supuesto en aquellos casos de derechos que no estén sujetos a transacción. ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos la legislación específica en materia administrativa para los mecanismos alternativos de solución de controversias, sí se establece algo que no se establece para el resto de las materias, que es la posibilidad de que un magistrado instructor, más bien la obligación de que un magistrado instructor sea quien revise y apruebe finalmente el contenido del convenio, es decir, existirá una revisión por parte de una persona que será experta en la materia y que además permitirá revisar que todo el procedimiento haya seguido principios de legalidad y que por supuesto sea acorde con las disposiciones normativas vigentes. Esto tendrá un potencial tremendo en materia de justicia climática. Como recordaremos, seguramente la materia administrativa es básicamente en donde se desahogan la mayoría de los casos que tienen que ver con la materia medioambiental. Y esta manera va a ser, yo creo que una piedra de toque para que después empiece a haber litigios muy importantes en defensa de derechos medioambientales. Entonces, digámoslo así, al mismo tiempo que en otras materias, la ley general lo único que hace es establecer, digámoslo así, las herramientas, los mecanismos y los medios para que puedan hacerse efectivos otros derechos, pero al final de cuentas, y como lo mencioné al principio, creo que es un ejemplo todavía más concreto y más visible en el cual se demuestra que la obtención de justicia no se colma con el hecho de obtener una sentencia, sino con la posibilidad de que exista un compromiso real de cumplimiento obligatorio para ambas partes. Y en materia también fiscal, ¿no? Y el SAT, que es uno de los actores fundamentales en esta materia, pues también podría llegar a través de estos mecanismos a resolver controversias, ¿no? Y usted ya mencionó también las medioambientales. Y en materia indígena, en materia comunitaria. Tremendo. Qué bueno que toque ese tema, magistrado. A ver, en materia indígena, hay una cuestión, es una materia digamos, de los mecanismos que pocos estados han desarrollado y explorado de manera correcta. De hecho, el estado paradigmático en el que prácticamente todo el tiempo estamos refiriéndonos es el caso del estado de Hidalgo, que es el que ha legislado y desarrollado mejor estos ejercicios. De hecho, prácticamente desde el 2008 se han venido implementando primero algunos programas piloto, luego se desarrolló la ley y en la ley se reconocieron ciertos principios que permitían que se reconocieran, obviamente dentro del marco de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, aquellas prácticas que son muy útiles y que de hecho nos pueden enseñar mejor a resolver conflictos. Resulta que las comunidades y pueblos indígenas eh, tienen dentro de su misma organización comunitaria maneras de percibir el conflicto y también de solucionarlo. Pues nosotros que somos originarios de Oaxaca lo entendemos muy bien porque hay muchos pueblos, hay muchas comunidades en donde la comisión inclusive de una falta, no digamos administrativa, una falta contra la comunidad, no se resuelve con cárcel, se resuelve con servicio comunitario. Y entonces ahí existe una verdadera, por ejemplo, digo, eso es atendiente al tema penal, pero es un muy buen ejemplo de cómo los pueblos y comunidades indígenas, y siguiendo prácticas ancestrales, dan un ejemplo de cómo resolver y de cómo reinsertar a las personas que de alguna manera se están saliendo o están siendo ajenos a la comunidad, porque esa es al final de cuentas, de alguna manera, la visión que hay dentro de la resolución de conflictos en materia indígena. Ahora, nosotros lo que reconocimos en la ley general fue la posibilidad de que cuando hay una persona que se autoadscriba, digo, la redacción específica dice que se seguirá de acuerdo con lo que dice el artículo 2, perdón, segundo de la Constitución,
pero evidentemente eso implica la autoadscripción, que es la manera de reconocimiento de la identidad indígena, y cuando una manera lo haga, que se respeten los usos y costumbres. Y eso yo creo que va a dar pie a que las demás legislaciones que sigan, es decir, la armonización que tengan que hacer los congresos estatales, reconozca los usos y costumbres como parte del sistema de mecanismos alternativos para resolver controversias. Porque al final de cuentas, ni siquiera se trata de descubrir el hilo negro, solamente se trata de detectar, de organizar y de normar cuáles son aquellas prácticas que en los pueblos y comunidades indígenas que hay presentes en cada entidad federativa pueden ser útiles y pueden servir y positivizarse mediante su reconocimiento en una ley. Entonces, creo que allá hay varios valores importantes. El tema en general en específico de la mediación indígena y de la mediación comunitaria es también es una herramienta que da un potencial muy importante para la gobernabilidad, porque desafortunadamente en casos como Michoacán, por ejemplo, en donde ahorita hay algunas prácticas en las que las propias comunidades eh, generan algunos mecanismos para poder realizar inclusive hasta una especie como de autogobierno, podría buscarse la manera de reincorporar o de reencauzar estos casos específicos, muchos de ellos estudiados ya ampliamente por la sociología, para que puedan de alguna manera reencauzarse hacia el orden jurídico vigente, ¿no? O sea, y que ya no tengan que buscar necesariamente salidas, pues que desafortunadamente, por muy buenas o positivas que sean, se encuentran fuera del marco normativo. Muy interesante. Realmente es un panorama extraordinariamente amplio en donde esta ley va a incidir para poder resolver las controversias y que lo veamos eso. Quizá no es la panacea, pero se acerca mucho porque realmente ofrece gran cantidad de opciones de todo tipo de conflictos para su resolución, ¿no? Y me parece que es bien importante. Yo invitaría a nuestros auditorios, a las personas que nos siguen, que también participen, que se sientan en libertad y en confianza de enviar sus preguntas para el maestro Carlos Molina, quien estará muy contento de contestar. Como ya ustedes están constatando, tiene un profundo conocimiento del tema, dado que se está justamente en el ojo del huracán, que es en el ámbito legislativo de donde proviene esta ley con un gran sentido social, humano y también democrático, ¿no? Porque las personas mismas van a participar en la resolución de sus propios conflictos. Y suena como que natural. Es decir, si nosotros somos los que generamos el conflicto, pues que nosotros también seamos parte de la respuesta. Y bueno, ya hablamos en materia civil, familiar, hablamos en materia administrativa, hablamos ahora también en materia ambiental y de usos y costumbres de comunidades indígenas. Es decir, es muy amplio pero vamos todavía por más. Y a mí me llama la atención, bueno, pues el tema de la tecnología. Sin duda, la tecnología está cambiando todos los aspectos de nuestra vida. Este ejercicio que estamos teniendo ahora es justamente una expresión de tecnología. A través de Zoom e Internet estamos llegando a muchas partes de la República y allende fronteras. Inclusive, ¿puede platicarnos, maestro Molina, qué puede decirnos sobre la solución de controversias en línea conforme a esta ley? Antes de entrar directamente en la materia, me gustaría hacer una acotación. Siempre creo que es un dilema típico del derecho entender qué es lo que, ahora sí que qué ocurre primero, este famoso dilema filosófico que se ejemplifica muy gráficamente en el tema del huevo o la gallina, ¿no? Si es la ley la que va marcando el paso de los cambios, o son las circunstancias, la propia sociedad la que va marcando el cambio del derecho. Y evidentemente, pues ningún legislador tiene la capacidad de anticipar todos los desarrollos, toda la evolución y el progreso que puede venir. A mí me encantaba siempre el ejemplo
de las pruebas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que ahora ya será eventualmente abrogado, donde se hablaba, por ejemplo, de aquellas pruebas y aquellas que descubra la ciencia, decía el texto, ¿no? Eh, Realmente aquí nos encontramos frente a yo creo, un reto todavía más considerable, porque estamos en una etapa donde ya es previsible que el cambio tecnológico va a ser cada día más acelerado. Entonces, es prácticamente imposible el hecho de anticipar estas circunstancias, estos progresos tecnológicos, y solamente tal vez es posible dejar abierta la posibilidad de una normatividad abierta que al final de cuentas lo que busque sea garantizar en la mejor medida posible los derechos humanos. Esa fue la motivación que estuvo detrás de la inserción de la sección que se titula Solución de controversias en línea, que está dentro de esta ley general y que permite una manera muy novedosa de resolver conflictos. De hecho, el día de ayer, se hizo viral en las redes sociales una exposición de una aplicación que se llama Cleros, que utiliza inteligencia artificial para poder resolver conflictos en personas que están inclusive en distintos países. Es decir, que ya escapan completamente hasta cuestiones de jurisdicción, ¿no? Y para las cuales, pues evidentemente la cuantía o la materia de la controversia, pues estaría prácticamente incosteable o innecesario el hecho de erogar un gasto tremendo, como el que requeriría, por ejemplo, un arbitraje, ¿no? Que sería tal vez la manera actual de resolver estos conflictos. Entonces, en la sección de controversias, perdón, de solución de controversias en línea, se prevé la posibilidad de que existan eh, aplicaciones que ya sea que dependan de la actuación de una persona, de lo que se llama una persona facilitadora o de mecanismos automatizados. Inclusive se habla de sistemas de justicia alterna, o sea, es decir, aquellos que no estén dentro del sistema jurídico mexicano, o inclusive un sistema híbrido, es decir, en donde intervenga una persona facilitadora y también se lleve a cabo el auxilio de inteligencia artificial. Y esto es porque evidentemente todavía no hemos explorado como sociedad los alcances de herramientas como la inteligencia artificial que, por ejemplo, en Argentina ya se están utilizando inclusive hasta para proyectar eh, sentencias judiciales, pero aquí permitirían, en el caso de nuestro país, dar entrada a que las personas, sobre todo cuando están llevando a cabo actos de comercio en línea o cuando están llevando a cabo ciertas contrataciones, a lo mejor inclusive hasta con personas que están presentes en otros países, puedan contar con que el resultado de la plataforma, del programa o de la herramienta automatizada a la que recurran tendrá también valor jurídico en nuestro país. Entonces, al final de cuentas, de lo que se trata es de establecer las bases que permitan que estos programas puedan ser útiles para las personas, puedan darles un acceso prácticamente eh, nada costoso. Digo, ese es el caso paradigmático, más allá de que, por ejemplo, también se prevé la posibilidad de que los mecanismos, la mediación, la negociación, etcétera, se sigan de esta misma manera en la que nos estamos comunicando nosotros el día de hoy, es decir, a través de, de las videollamadas, de las videoconferencias, y esto permite que nosotros reconozcamos algo que pues es inexorable y que además cada vez va a irse acelerando más, que es la intervención de la tecnología en la impartición de justicia, que yo, si me permiten concluir con este comentario, pienso que son herramientas que nos van a ayudar a aligerar costos, que a muchas personas, por ejemplo, el uso de estas herramientas automatizadas les van a permitir tener acceso a una asesoría jurídica buena, a una asesoría jurídica bien fundamentada, sin que necesariamente eroguen el gasto de pagar un defensor, ¿no? o algún asesor jurídico, un abogado, y eso va a liberar a la abogacía y esto va a aligerar la carga de las personas facilitadoras para resolver esos casos que sí son verdaderamente fuertes, que sí son verdaderamente complejos y en donde, por supuesto, la inteligencia artificial, yo estoy seguro, nunca va a lograr superar la inteligencia y la propia creatividad humana para resolver estos conflictos. Y sin duda la tecnología
está detrás y está adelante también en todos los desarrollos humanos. Y en este caso, pues es evidente lo que más o menos se va a esperar, ¿no? Una accesibilidad de estos mecanismos, pues de manera extrema, porque ya vamos a tenerlo a través incluso de un teléfono celular, ¿no? Esa posibilidad. Maestro, no sé, tenemos ya 8 preguntas. Si gusta, las respondemos por razón de tiempo, muy brevemente, o se las hacemos llegar y usted podrá quizá contestar después. Pero bueno, se las leo de manera breve. Don Armando Tacuba nos dice, ¿qué vigencia se tiene o tiene una constancia de un diplomado en métodos alternos para poder certificarse como mediador privado? No, en este caso en específico, primero lo que tendría que explicar es que se va a instalar un Consejo Nacional que es el que va a determinar lineamientos con base en los cuales tanto los centros de justicia alternativa de los estados como el federal van a determinar los lineamientos y las características específicas de la certificación. La ley general establece bases mínimas, como el hecho de que se tenga que renovar periódicamente, como el hecho de que una persona facilitadora pueda ejercer en una entidad federativa o en otra, por mencionar algunas, pero en este caso cualquier, digámoslo así, cualquier curso de formación que se haya tenido antes de la expedición de la ley, pues no tendrá esa validez, porque al final de cuentas no son las instituciones educativas o universitarias, por ejemplo, las que tendrán la posibilidad de certificar. Únicamente van a ser los poderes judiciales de los estados o de la federación. Y por supuesto aquí es bien importante mencionar que sí tienen que seguir los lineamientos de la certificación. Entonces, pues yo lo que le diría es que el diplomado evidentemente a lo mejor le contribuirá a tener un mejor bagaje, una mejor experiencia y formación previa, pero que necesariamente se va a tener que ceñir al procedimiento de certificación que especifique la entidad federativa en donde esté. Muchas gracias. Daniela Hatzel Perdomo nos dice, ¿de qué manera esta ley general contempla a la justicia restaurativa? ¿O es más bien un elemento de un proceso propiamente jurisdiccional? Son de los dos. La justicia restaurativa se contempla tanto en el Código Nacional, qué buen tema, por cierto, qué buen tema tocó. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y Ley General de Mecanismos ya prevén la justicia restaurativa. Y se conecta mucho con lo que usted decía al principio, magistrado. Se trata de humanizar la justicia, reconocer que existen problemas, que existen emociones, que existen condiciones de las propias personas que son las que pueden inclusive desarrollar el conflicto. Y con este concepto también se relaciona el de la justicia terapéutica. En este caso, por ejemplo, en la justicia restaurativa que está prevista en el Código Nacional, está prevista específicamente para casos en materia familiar, porque evidentemente de lo que se trata y la redacción del Código Nacional es muy pulcra en decir que el objetivo de la justicia restaurativa en casos de materia familiar es tratar de reconstruir en la medida de lo posible la dinámica familiar, ¿no? O sea, creo que estamos aquí frente a un ejemplo muy bueno de cómo la justicia puede ayudar a que las personas resuelvan sus conflictos inclusive internos para poder reconocer cuál es el comportamiento, el daño, quizás la forma no comprendida que tienen de su propia dinámica familiar inmediata. Y ahí se abre un mundo de posibilidades para que no solamente se trate, por ejemplo, hablemos de casos, no sé, los más dramáticos, que son los que implican derechos de niñas, niños y adolescentes, no solamente se hable de la decisión relativa, por ejemplo, a la cuestión de cómo se puede llevar a cabo la guardia y custodia, que esa es una de las cuestiones que están en el Código Nacional, que es del ámbito jurisdiccional. Eh, Aquí más bien de lo que se trata es que las personas puedan entender que más allá de obtener plazos, horarios o algo así, están obteniendo la atención, el cuidado, la formación, la intervención y el ejercicio de la paternidad o la maternidad con respecto de niñas, niños y adolescentes. Y eso cambia completamente la percepción de la justicia. Entonces, en eso, en este aspecto que es jurisdiccional, la justicia restaurativa juega el papel de rehumanizar la justicia. Ahora, en la Ley General de Mecanismos se prevé la posibilidad de que la persona facilitadora que también cumpla con la certificación de justicia restaurativa
pueda ofrecer este servicio, porque más allá de las emociones y de las circunstancias empáticas que se ponen en juego cuando existe la voluntad de resolver conflictos entre ambas partes o entre las partes que estén involucradas, de lo que se trataría al final de cuentas es de evitar que nuevamente vuelvan a surgir estos conflictos. Y normalmente, por ejemplo, en donde se pueden llegar a verificar en casos de vecinos, en casos de familias, donde a lo mejor la falta de la revisión o de la atención de aquellos elementos puramente emocionales que le dieron origen al conflicto, si no se resuelven, van a ser generadoras de conflictos de manera permanente. Entonces, de hecho, la justicia restaurativa ahí tiene un potencial tremendo porque podría ayudar a reconstruir varios casos de tejido familiar. Nada más dejo como apunte para cerrar esta pregunta, caso Jalisco. El caso de Jalisco, que es quizás el estado más avanzado, más exitoso en la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias, existe una tasa aproximadamente del 10 al 12% de casos de éxito en los cuales personas que llegaban a una mediación para poder divorciarse logran reconciliarse y poner en marcha nuevamente su vida matrimonial. Entonces, aquí, digo, evidentemente se trata de recuperar una de estas buenas prácticas para generar aquellas condiciones que permitan que la sociedad logre reconstruir su propio tejido y pueda permitir que las personas no solamente resuelvan el conflicto, sino que además generen bienestar a través de la solución. Muchas gracias. Pues se están acumulando las preguntas, ¿eh? Este, considera que sea un problema, dice Antonio Urbina Reyes, para llegar a acuerdos en asuntos contra la administración pública, el que la ley de disciplina financiera se establezca que no puede pagar más del 15% de lo que vale el expediente. En este caso hay que señalar que en materia administrativa, una de las condiciones para el mecanismo alternativo es que la autoridad administrativa expida un dictamen técnico jurídico en donde se fundamente y motive la necesidad o la posibilidad de recurrir a ese mecanismo. Dependiendo de la cuantía, por supuesto que esta es una de las características que tendría que evaluarse y tendría que ser caso por caso. Así es. César Torres nos dice, las asimetrías que necesariamente existen entre las personas pertenecientes a comunidades indígenas, ejidos o comunas, y las que se encuentran en una posición económica o educativa diferente, deben ser tomadas o son tomadas en cuenta cuando surgen una controversia derivada de algún tipo de relación jurídica, digamos, una relación de tipo comercial entre un productor y una empresa o corporación. Sí, claro, a ver, en este caso, digo, evidentemente, para empezar tendremos que entender cómo comienza el desarrollo del procedimiento para los mecanismos alternativos. Se lleva a cabo a través de una invitación cuando la persona lleva a cabo la presentación de la intención ante una persona facilitadora. Es la persona facilitadora la que detona de alguna manera el procedimiento. Aquí creo que en la pregunta nos estamos yendo 5 pasos hacia adelante, porque desafortunadamente, y es uno de los retos más fuertes que habrá para la implementación, de lo que se trata primero es de que las personas indígenas o las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas sean conscientes de la posibilidad que tienen de resolver conflictos a través de esta medida. Desafortunadamente, en estas circunstancias, como bien mencionan, existe asimetría, existe una condición de desventaja y esto rompe con uno de los principios básicos de los mecanismos, que es el de partir de la neutralidad, el hecho de que no pueda existir alguna relación asimétrica que de alguna manera prefigure el resultado o que de alguna manera beneficie a alguna de las partes. Entonces, más bien, si alguna persona con esta condición llegara a estar digamos, de alguna manera relacionada o partícipe de uno de estos mecanismos, es labor ahí, por ejemplo, en el caso de mediación o en el caso de conciliación de la persona facilitadora, el verificar esta condición. Si se da cuenta de que es perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, por supuesto que lo tiene que hacer valer y tiene que, de acuerdo con las reglas del convenio, tiene que hacer notar esa circunstancia para que entonces se sigan los usos y costumbres también de la persona que está involucrada. Eso quiero decirlo aquí también, me estoy adelantando porque también es parte de lo que tendrán que desarrollar en su momento las entidades federativas,
pero por supuesto está muy presente en la ley la circunstancia de que no puede existir de ninguna manera relación de asimetría siendo persona de una comunidad indígena o de cualquier otra de cualquier otra adscripción. Entonces, puede ser también inclusive hasta la afromexicana. Entonces, yo creo que para poder darle una respuesta muy concreta, creo que en este caso tendría que hacerse valer por parte de la persona facilitadora la condición y están previstas las circunstancias para que necesariamente en alguna parte del procedimiento alguien haga notar esta circunstancia si es que la propia persona no lo hizo notar por sí mismo. Muchas gracias, maestro. También aquí nos pregunta José Concepción Hernández un tema conceptual. Dice que, ¿qué opina usted de la denominación de persona facilitadora que se contiene en la ley en lugar de la denominación histórica y ampliamente utilizada en la práctica y en otras legislaciones nacionales e internacionales de mediador? Híjole, este fue un debate muy importante en la redacción de la ley. Es práctica ya reiterada del Congreso de la Unión el poder determinar los conceptos, valga la redundancia, de manera indeterminada o el poder redactarlos de manera indeterminada, de tal manera que el propio concepto pues, no resulte discriminatorio. Esa es la razón por la cual se optó por el concepto de persona facilitadora, porque si no tendríamos frente a nosotros la cuestión de hablar necesariamente de mediador a mediador y además con la condición adicional de que la persona facilitadora no nada más no solamente está presente en mecanismos como la mediación, sino también en la conciliación. Entonces, la ley general habla de manera muy genérica de persona facilitadora porque se trata de la persona tercera involucrada, que sería, por supuesto, ajena a la controversia, que estaría en condiciones, ya sea en el caso de la mediación, de crear las condiciones para que las partes puedan llegar entre ellas mismas a la resolución del conflicto, o bien en el caso de la conciliación, para que pueda también tener una intervención activa en la medida en la que se requiera para que las partes puedan arribar al conflicto. Entonces, son dos cuestiones. La primera, el no romper el concepto, perdón, el derecho a la no discriminación. Y en segunda instancia, también el referirnos de manera muy amplia a la persona que intervendrá para la resolución del conflicto. Muchas gracias. El doctor Jesús Romero, de la Facultad de Derecho de la UAM, pregunta si la conciliación laboral también queda fuera de esta ley general como la justicia restaurativa en materia penal, por tener legislaciones distintas. Los casos que están expresamente efectuados de los mecanismos, por ejemplo, también está la materia agraria. La materia agraria tampoco podrá ser parte de un mecanismo alternativo. Esos están expresamente definidos en la ley. Efectivamente, ya hay justicia restaurativa en materia penal, como bien lo expresa la facultad que tiene el Congreso para expedir esta ley general. Quedan exceptuados todos aquellos casos en materia penal y nada más para refinar el punto, creo que es importante mencionar que la justicia restaurativa, aunque desafortunadamente no ha sido ampliamente difundida ni utilizada en los congresos, pues más bien, perdón, en los procesos del foro común, creo que también es una beta de oportunidad importantísima, sobre todo en aquellos delitos en los que a lo mejor no existe una vulneración de un bien jurídicamente tutelado, no sé, relativo a la vida o a la integridad corporal de la persona, sino más bien sea alguna especie de ofensa o alguna especie de resultado material en la que inclusive pues la pena pueda ser menor de 3 años o que pueda ser conmutable. En esos casos yo creo que la justicia restaurativa serviría para poder ejemplificar cómo los delitos también implican la posibilidad de no solamente el perdón, ¿no? Que también existe esta figura, el perdón del ofendido, no solamente el perdón de la persona agraviada, sino también la posibilidad de que la reparación del daño se lleve a cabo de manera integral por parte del sujeto activo, que desafortunadamente en muchos casos y en muchos, dependiendo del tipo de delito, pues puede ser una persona muy cercana de confianza. Entonces, creo que también este es otro ejemplo de cómo la justicia restaurativa puede dar la oportunidad de desarrollar una nueva forma de reconstrucción de tejido social y
Digo, pero por supuesto, pues es materia de otra legislación. Muchas gracias. Y Gabriela Vilchi nos dice, un egresado de la licenciatura en medios alternos de la Facultad de Derecho también debe certificarse. Sí, por supuesto. Todas las personas, digo, los lineamientos expresarán cuáles son los contenidos, las horas, ya están establecidas en la ley general, pero los lineamientos van a ser muy importantes para definir de qué manera se va a poder certificar a una persona facilitadora. Entonces, y esa facultad es exclusiva de los poderes judiciales de los estados. Entonces, ahí sí no hay manera de convalidar o de alguna manera de poder, no sé, tomar a consideración formación previa porque no es correspondiente con los lineamientos que en su momento expida el Consejo Nacional. Seguramente esa es una pregunta que va a provocar algunas promociones de amparo. Porque van a decir, es que yo ya soy licenciado en medios alternos, ¿por qué me están pidiendo una certificación? ¿No? Sí, es interesante, es interesante. El tiempo se nos está agotando inescrutablemente. Aquí, es la pregunta creo que es para mí. Magistrado, ¿cuál considera que debe ser la filosofía de acción del Poder Judicial de la Federación ante el avance de la tecnología y práctica en los tribunales y juzgados federales? Pues le comento que desde hace ya quizá 20 años o un poco más quizá, ya tenemos diversos avances en materia de tecnología. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el SIGE, y ahora el portal de servicios en línea que permite que todas las personas puedan promover a través de la vía electrónica todas las promociones, instar en todos los procesos de los que conoce el Poder Judicial de la Federación. Tenemos también acuerdos generales del Consejo de la Judicatura, en donde ya permite que las notificaciones, que promociones, audiencias, diligencias, insisto, notificaciones, puedan ser practicadas vía electrónica. Es decir, eso ya es algo con el que trabajamos de manera cotidiana en el Poder Judicial de la Federación, y quizá en algún momento estemos solamente viviendo un periodo de transición en donde digamos, la justicia en línea sea la única disponible. Estamos caminando hacia allá. Pues el tiempo ha transcurrido de manera muy, muy acelerada. Las palabras y las enseñanzas, las reflexiones del maestro Molina nos han puesto al día de muchas de las inquietudes que está generando esta nueva ley. Y yo quisiera en este momento pues ya darle el uso de la voz a nuestros directores, el doctor Rafael Estrada Michel, para si quiere darnos un mensaje para nuestro invitado e invitados. Muchas gracias, señor magistrado. Eh, Como siempre, exitosísima la convocatoria puesta bajo sus auspicios, ¿no? Del gran anfitrión que es de estos programas. Y yo me congratulo en haber escuchado, pues ahora sí que una persona que conozco desde su más tierna juventud, sigue siendo muy joven, ¿sí? Y con esta brillantez que le caracteriza. Muy oaxaqueña, por cierto, la brillantez, ¿no? Como sabe muy bien nuestro director general. Sí, es que abrazo muy fuerte a Eduardo y a toda la gente de muchas universidades del país que se han dado cita hoy para escucharlo. Con un tema que ojalá realmente impacte con toda la relevancia que representa en la generación de la paz en nuestro estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido doctor Estrada Michel. Mi querido don César Ruiz, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias, doctor Estrada, por todo su apoyo y por ayudar a que este programa sea exitoso como siempre y por su generosidad. Yo cedo mis minutitos a reserva de hacer un anuncio especial parroquial al final del programa. A don Julio San Clemente, que también nos acompaña y quería aquí hacerle algunas preguntas a nuestro querido invitado. Así que adelante, Julio. No, muchas gracias.
Muchas felicidades a Eduardo, a quien también felicito mucho y conozco desde hace ya bastantes años, ¿no? Allá por ahí de 2014, 2013, si la memoria no me falla, precisamente con un programa, un proyecto en el que participó también el doctor Estrada, Michelle, ¿no? Pues nada más agradecerle. La verdad es que me quedo muy tranquilo, como siempre, de que gente con la preparación, con la solvencia, con el empuje que él siempre ha tenido desde que estaba en las juventudes de su partido, pues esté llevando los designios legislativos de la nación, ¿no? Entonces, viene a tratarnos un tema muy importante, como es los medios alternativos de solución, y pues muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, muy amable. Pues en nombre de la Fundación llega el momento de dar gracias a nuestro invitado de esta tarde, de tarde-noche, porque ya se nos hizo noche, en nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, de la revista Tiempo de Derechos, el Instituto de Ciencia Jurídica y el Aula Taller de Saberes y Diálogo, otorga este reconocimiento a Carlos Eduardo Molina López por su brillante y excelente participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial con el tema Los mecanismos alternativos de solución de controversias, justicia alternativa al alcance de todas las personas. Y lo firman nuestros amigos César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación, y el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de la revista Tiempo de Derechos. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestro Molina, y muchas gracias a todas y a todos y cada uno de ustedes, cada una de ustedes, por seguirnos en este extraordinario programa que está concitando la participación de mentes brillantes en el ámbito jurídico. Muchas gracias por compartir su tiempo, por dedicarnos su tiempo y acompañarnos en estas disquisiciones de carácter jurídico en este programa de los criterios del Poder Judicial, que si me permite, mi querido don César Alejandro Ruiz, me adelanto con el aviso parroquial para invitarles muy cordialmente a la próxima edición de este programa en el ámbito de la materia civil, que será presencial y también transmitido a través de las redes sociales de la Fundación y de la revista desde Cuernavaca, Morelos, en un programa que les tenemos de sorpresa, muy, muy interesante y que habrá de también generar mucho interés al respecto. Si no hay otra cuestión que tratar, los despido con un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima en vivo y en directo desde Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias.